'cause we want to see you. Show us your glory. Amén. Dice así, versículo 30. Verse 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Then Philip ran up to the chariot and heard the man reading Isaiah the prophet. Do you understand what you are reading? Philip asked. How can I, he said, unless someone explains it to me? So he invited Philip to come up and sit with him. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que lo transquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. This is the passage of scripture the eunuch was reading. He was led like a sheep to the slaughter, and as a lamb before its shearer is silent, so he did not open his mouth. In his humiliation he was deprived of justice. Who can speak of his descendants? For his life was taken from the earth. Respondiendo el eunuco, diga respondiendo el eunuco, Say, the eunuch responded, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, diga abriendo su boca. say, opened his mouth. Ok, yo quiero que ahora vamos a decirlo todos, pero abre su boca y ábrelo de lo más grande que lo pueda abrir. Diga, abriendo su Opened boca. his mouth. Amen. Open his mouth. Abriendo su boca. A lot of the times we miss the blessings of God Muchas de las veces perdemos la bendición de Dios because we don't open our mouth. porque no abrimos nuestra boca. Y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? The eunuch asked Philip, tell me please, who is the prophet talking about, himself or someone else? Then Philip began with that very passage of scripture and told him the good news about Jesus. As they traveled along the road, they came to some water, and the eunuch said, look, here is water. What can stand in the way of my being baptized? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. And he gave orders to stop the chariot. Then both Philip and eunuch went down into the water, and Philip baptized him. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro, y descendieron ambos, diga ambos, al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aleluya. Read verse 37 and 38, please. Look, here is water. What can stand in the way of my being baptized? And he gave orders to stop the chariot. Then both Philip and the eunuch went down into the water, and Philip baptized him. Amen. Cuando subieron del agua, diga cuando subieron del agua. When they came up from the water, Ok, pero yo creo que lo diga como que su espíritu están corriendo aguas vivas. Diga cuando subieron del agua. when they came up out of the water, Amen. Eso es tremendo, eso es excelente. that's excellent. Ok, porque en el cielo se dan voces. Because in heaven there are voices. Ok, entonces para aquella persona que cree que cuando llegue el cielo todo va a estar calladito, So for that person that believes that when we get to heaven it's going to be all quiet, usted va a ser sorprendido. you're going to be surprised. Porque dice en Apocalipsis, Because the book of Revelation y say se dieron voces. there were loud voices. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ahí se adora al que es digno. Why? Because we worship the one that Amen. is worthy there. Al cordero que fue inmolado. The lamb that was slain for our lives. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe.
y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio. Diga, anunciaba el evangelio a todos en todas las ciudades hasta que llegó a César. When they came up out of the water, the Spirit of the Lord suddenly took Philip away, and the eunuch did not see him again, but went on his way rejoicing. Philip, however, appeared at Azotus and traveled about preaching the gospel in all the towns until he reached Caesarea. Amén. Levante la mano derecha conmigo. Raise up your right hand with me, please, Repita conmigo, por favor. and repeat after me. Señor, Lord, en estos últimos días, in these last days, yo no voy a ser hombre I'm not going to be a man o mujer or a woman, amadora de mí mismo. a lover of myself. Yo te voy a servir, I'm going to serve you, sea perseguido, whether I be persecuted, sea esparcido, whether I be scattered. pero en el nombre de Jesús But in the name of Jesus, no me cayó la boca. I will not shut my mouth. Abro mi boca I will open my para mouth predicar el to evangelio preach the gospel del reino de Dios, of the kingdom of God. a quien tú me presentas The one that you presented en to el me, nombre de Cristo. in the name of Jesus. Y declaramos And I declare más bautismos more baptisms el próximo sábado next Saturday en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Gracias a Dios. Amén. Mira a la persona que está a la par, dígale adelante. Look at the person sitting next to you and tell them forward. Amén. Y toma su asiento. And you may have your seat. Como dije al principio, Like I said at the beginning, en los últimos días in the last days, habrá hombres que serán amadores de sí mismos. there will be men lovers of themselves. Yo no digo esto, I don't say this, sino la palabra de Dios. but the Word of God says it. Dice que habrá hombres amadores de sí mismos. The Word of God says that there will be men lovers of themselves. Y lo triste es And the sad thing about it, que cuando uno es amador de uno mismo, that when one loves themselves, se está perdiendo el amor al prójimo. then you are losing the love for your neighbor. Pero lo importante es esto, But the important thing is this. que cuando el apóstol Pablo escribe esto a Timoteo, When the Apostle Paul writes this to Timothy, porque le estoy hablando del pasaje de Timoteo, because I'm talking to you about the passage from Timothy, dice Pablo que en esos días but in those days, estos hombres this man o mujeres, or women, que eso aunque no diga mujer, even though it doesn't say woman, están capsulando mujer y hombre. it encapsulates both men and women. Y si Pablo le está escribiendo a su hijo espiritual Timoteo, And if Paul is writing to his spiritual son Timothy, es porque Timoteo, él es un obispo de iglesias. it's because Timothy is a bishop of churches. Y él tiene que supervisar y pastorear estas iglesias. It's because he needs to supervise and pastor these churches. Y el apóstol Pablo dice, And the Apostle Paul says, tendrán apariencia de piedad, they will have an appearance of piety, pero negarán el poder. but they will deny the power. Gente que negará el poder de Dios. People that are going to deny God's power. ¿Cuál es el poder de Dios? What is God's power? ¿Cuál es el poder de Dios? What is God's power? Es el amor de Dios. It's the love of God. Hombres amadores de sí mismos, Men lovers of themselves. hombres blasfemosos, Blasphemous men. ingratos, Ingrate. hombres que no tienen respeto a las cosas de Dios. Men that have no respect for the things of God. Tienen apariencia de piedad. They have an appearance of piety. Se aparecen santos They appear holy, o se aparecen como que le sirven a Dios, or they appear like they serve God, pero negan el poder de Dios. but they deny God's power. ¿Cuál es el poder más grande? What is the greatest power? ¿Cuál es el poder más grande? What is the greatest power? Es el amor de Dios. It's the love of God. Es el amor de Dios. It's the love of God. Es el amor de Dios. It's the love of God. Ese es el poder más grande. That's the greatest power. Porque el amor de Cristo Because the love of Christ venció al mundo. defeated the world. Y el amor de Cristo, And the love of oh, Christ, come on, alguien alábale. somebody worship him. Porque el amor de Cristo Because Christ's love
perdonó pecado. He forgave the sins. Y la cruz habló, And the cross spoke. Padre, perdónales. He said, Father, Porque no forgive saben lo them, que for hacen. they do not know what they do. El amor venció. The love defeated. Ese es el amor. Ese es el poder. That is the power. Personas que aparentan piedad, People that present an appearance of pero piety, negan el poder. but they deny the power. Ok, pastor, yo no sabía que el amor de Dios era poder. Pastor, I did not know that the love of God is power. Ese es todo el mensaje de la palabra de Dios. That is the message of the Word of God. Es el amor. It's about love. Y tengo una palabra hoy And I have a word for you que Dios nos ha dado. that God has given us. Vamos a Marcos capítulo 12, Mark chapter 12, versículo 28 al 34. verse 28 and on. Dígale a la persona que está seguida, no tenga miedo, dígale, ¿tú tienes amor? Tell the person sitting next to you, you don't be afraid. Do you have love? O dígale, o tú eres amador de tú mismo. Or are you a lover of yourself? Amén. ¿Listos? Ready? Mira cómo dice, al ver Marcos 12, versículo 38, Mark 28, perdón, verse 38. 28, Mark 28? 12, Mark 12, okay, verse versículo 28. Al ver que Jesús les habló contestado bien, que les había contestado bien, uno de los maestros de la ley que les había oído discutir, se acercó a él y le preguntó, ¿cuál es el primer de todos los mandamientos? One of the teachers of the law came and heard from debating. Noticing that Jesus had given them a good answer, he asked him, of all the commandments, which is the most important? Un maestro de la ley, en aquel tiempo se le llamaba un escriba. A teacher of the law back in the day was called a scribe. Jóvenes, ustedes que están en la escuela, Young people, you that are at school, apresúrense en aprender, make sure that you are learning, porque necesitamos maestros. because we need teachers. Maestros. Teachers. Necesitamos personas de influencia. We need people of influence. Padres, oren por sus hijos. Parents, pray for your children. Declaren sobre ellos Declare over them que sean personas de influencia. that they may be people of influence. Padres nuevos New parents que apenas empezaron la carrera. that you just began the race. ¿Cuándo se le debe de profetizar? When are you to prophesy? Ahorita que son babies. Right now, when they are babies. Declara sobre ellos. Declare over them. Declara que tenga influencia. Declare that she will have Que influence. sea una voz sobre la tierra. That she may be a voice over the land. Que Dios la guarde y la protege. That God take care of her and protect her. Que sabiduría sobrenatural venga de su vida. That supernatural wisdom may come upon her life. Necesitamos maestros We de la need ley. teachers of the law. Maestros de la palabra. Teachers of the word. Maestros del reino de Dios. Teachers of the kingdom of God. Jóvenes, no pierdan el tiempo. Young people, don't waste time. Adelante. Keep moving forward. Así como tenemos a Manuel allá estudiando, Just like we have Emmanuel over there studying. no nomás está estudiando. He's not just studying. Ese jovencito también está sembrando y predicando la palabra de He's Dios. also sowing and talking about the gospel. ¿Cómo sabe usted, pastor? How do you know, Pastor? Porque cada vez que él viene, él me platica lo que está Because haciendo. every time he comes down, he talks to me about what he's doing. Y es lo que queremos escuchar. And that's what we want to hear. Amén, porque entonces usted honra esta casa. Because then you honor the house, Amén, y el manto que Dios ha puesto. the mantle that God has placed over the house. Vamos a seguir. Let's keep moving forward. Jesús le contestó, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Most important one, answered Jesus, is this. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Pero hay un segundo, diga, hay un segundo. But there is a second one. ¿Cuántos aman a Dios? Levanta la mano. How many of you love God? Raise your hand. Ok. Por favor. Ok.
Tú amas a Dios, yo amo a Dios, ¿ok? Pero si mi hermano Vidal me ofende, If we love God and he offends me, si él me ofende, if he offends me, Cristo dijo, pero hay un segundo. Christ said there is a second. Yo amo a Dios, él ama a Dios. I love God, he loves God. Pero Cristo dijo, pero hay un segundo But there mandamiento. is a second commandment. Ama a tu prójimo Love your neighbor como a ti mismo. as you love yourself. Ama a tu prójimo como a ti Love mismo. your neighbor as you love yourself. Y luego un astuto preguntó, ¿y quién es mi prójimo? And an astute person asked, who is my neighbor? ¿No somos familia? We're not family. Somos nosotros hermanos en Cristo. We are brothers in Christ. Somos amigos, We are friends. ¿verdad? Pero y también estamos laborando juntos en el reino de Dios. And we're also laboring together in the kingdom of God. Pero sobre todo somos hermanos en Cristo. But overall, we are brothers in Christ. ¿Ok? Entonces yo soy su prójimo. So I am his neighbor. Él es mi prójimo. He is my neighbor. Pero su prójimo también, ¿quién es? But who is his neighbor? Entonces él está casado. He's also married. Él tiene prójimo, He has his neighbor, ¿verdad? Que es su esposa. which is his wife. Y su esposa tiene prójimo también, And she has a neighbor, que es su esposo. which is her husband. Si ellos no se pueden amar, And if they cannot love each other, o yo no puedo amar a mi esposa, and I cannot love my wife, he violado el segundo mandamiento. then I have violated the second commandment. Gracias. Un aplauso, vida. A clap for the Lord. Pero hay un segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más. Diga, es más. No, pero dígalo como que lo crea. Es más importante que estos. The second is this: love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. El maestro de la ley le dijo, muy bien, maestro, es verdad lo que dices. Hay un solo Dios, no hay otro fuera de él. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo. Vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. Well said, teacher, the man replied. You are right in saying that God is one and there is no other but him. To love him with all your heart, with all your understanding, and with all your strength, and to love your neighbor as yourself is more important than all burnt offerings and sacrifices. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? En aquel tiempo se hacían sacrificios Back in the day, there were sacrifices that were made porque había un templo, because there was a temple, había un sistema. there was a system. Pero hoy en día ya Cristo pagó el precio. But today, God has already paid the price. ¿Qué son los sacrificios? What are the ¿Qué sacrifices? son los holocaustos? What is the Holocaust, Que es nuestro servicio a Dios. the burnings? ¿Ok? Cuando yo It's a vengo, sacrifice to God. mujer, cuando usted viene los lunes al tabernáculo, Woman, when you come on Mondays to the tabernacle, eso es un sacrificio. that's a sacrifice. Porque tú tienes que dejar tu casa, Because you need to leave your tú house, tienes que dejar a tus hijos you need to leave your children a venir y atenderle a Dios. to come and to give to God. Usted no le tiene ningún hombre. Usted no viene a atenderle a ningún hombre. You do not come to tend any man, Usted viene a servirle al Señor. you come to serve God. Y mujer, te quiero decir algo. And woman, I want to tell you, El libro de Ezequiel dice the book of Ezekiel says que Dios solamente permitió that God only allowed a los hijos de Sadoc, the children of Zadok, los sacerdotes de Sadoc, the priests of Zadok, de todos los sacerdotes, of all the priests, que se acercaran a él no más. for them to get near to him. Porque Dios dijo, Because God said, porque los hijos de Sadoc
Because the children of no Sodom se olvidaron de mí. have not forgotten me. Sirvieron a la gente, They served the people, pero vinieron y me ministraron a mí but también. then they came and they ministered to Quiere decir me. que vinieron y hicieron tiempo para buscar That a means they Dios. came and made time to seek Pero God. todos los otros sacerdotes But all the other priests solamente ministraron al pueblo would only minister to the people, y se olvidaron de mí. and they forgot God. A ellos Those, no les permito que se me acerquen. I will not allow them to get near to me. Ok, mujer, tú eres una de las que se acerca a Dios. Woman, are you one of those that gets near to God? Oh, pero dígame como que usted me convence. Usted es una que se Tell me acerca a like if Dios. you are convincing me. Oh, cama, no tenga miedo. Don't be afraid. Usted es una que se acerca a Dios. Are you one that gets near to God? Entonces, cada vez que usted viene al tabernáculo, Then every time you come to the tabernacle, eso es un holocausto. that is a Eso es sacrifice. un sacrificio. That's a sacrifice. Ok. Las ofrendas que damos, The offerings that we make, estas son sacrificios. these are sacrifices. Sacrificio. Lo que yo doy. What I give. Pero la palabra de Dios dice But the Word of God says que el maestro de la ley that the teacher of the law, le dijo Jesús he told Jesus que el amar a Dios that loving God con todo with everything y el amar al prójimo and loving the neighbor como uno mismo like oneself vale más. is worth more. Él dijo vale más. It's worth more. Él dijo vale más It's worth more que todos los sacrificios than all the sacrifices y todos los holocaustos. and all the burnt offerings. ¿Qué quería decir? What does he mean? Porque el maestro de la ley entendía algo. Because the teacher of the law understood something. El maestro de la ley sabía, The teacher of the law knew, yo no puedo servirle a Dios I cannot serve God y no estar en comunión con mi prójimo. and be in communion with my neighbor. No estar Not being in communion with my neighbor. o estar peleado con él Or being in an argument or in a fight with them. o estar desacuerdo con él. Or being not in O accordance sea, with them. no hay problema que estemos a veces en desacuerdo, And there's no problem when we don't agree on things. pero cuando esto ya impide But when this already impedes de tener comunión, of us having communion, entonces hay un problema. then it becomes a problem. ¿Qué le dijo Jesús? What did Jesus say? Al ver Jesús que el maestro de la ley había contestado con buen sentido, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. When Jesus saw that he had answered wisely, he said to him, You are not far from the kingdom of God. No está lejos del reino de Dios. You're not far from the kingdom of God. Un maestro de la ley, A teacher of the law, un experto de la ley, an expert of the law, Cristo le dijo, Christ told him, tú no estás lejos del reino de Dios. You are not far from the kingdom of God. Entonces, si el reino de Dios es aquí, So if the kingdom of God is here, el experto de la ley the expert of the law aquí estaba. is over there. No estaba lejos, He wasn't far, pero no estaba en el reino de Dios. but he wasn't in the kingdom. No estaba lejos, He wasn't far, pero no estaba en el reino de but he Dios. wasn't in the kingdom. Y Cristo le dijo, And Christ told no him, estás lejos You're not far del reino de Dios. from the kingdom of God. Quiere decir, como vas ahí aprendiendo, Just how you are learning, como vas viviendo, the way that you are living, te estás acercando you are getting closer al reino de Dios. to the kingdom of God. Hoy en este día, Today in our time, nosotros como hijos de Dios, we as children of tenemos God, que acercarnos we need to get al near reino de Dios. to the kingdom of God. Porque es de un reino, Because it's a kingdom. es el reino de Dios. It's the kingdom of God. ¿Ve? Cristo no predicó religión. Christ did not preach religion. Él predicaba de un reino. He was preaching about a kingdom. La gente no andaba atrás de él para ser parte de una iglesia. People were not after him to be a part of the church. La gente judía que se estaba preocupando cómo puedo entrar en el reino People were worried, how am I going to enter the kingdom de Dios. of God? Por eso Lucas 16:16 Cristo dijo, That's why Luke 16:16 Christ said, vea, la ley fue hasta y la ley y los profetas fueron hasta Juan.
That's why Jesus said the law of the prophets was up to John. Pero hoy se predica el reino de Dios But today we preach the kingdom, y la gente se esfuerza para entrar. and the people force themselves to come Y in. tenemos que ser gente que nos estamos forzando para entrar. And we need to be people that are forcing ourselves to get Porque el in. reino de Dios ya está. Because the kingdom of God is already Ya there. está el reino de It's Dios. already there. Amén. Amen? Ok, y pastor, ¿qué tiene que ver eso con Hechos 8? And Pastor, what does this have to do with Acts chapter 8? Déjame decirle. Let me tell you. Porque Felipe Because Philip fue perseguido. was persecuted. ¿Qué no estaba persiguiendo? Who was after him? Saulo de Tarso Saul of Tarsus. y los soldados con Saulo. And the soldiers that were with Saul. Dice que, ¿se acuerdan cuando leímos el domingo pasado? Una gran persecución vino contra la iglesia. You know how we preached last Sunday about a great persecution that came upon the church? Felipe salió, Philip came out, pero no fue el único. but he wasn't the only one. Hubo más. There were others. Pero de Felipe tenemos la historia. But we have the story of Philip. Que él salió He came out y se fue por el desierto. and he went through the desert. ¿Por qué se fue al desierto? Why did he go to the desert? Porque el ángel le dijo. Because the angel told Y en el him. desierto, ¿qué encontró? And what did he find in the desert? Encontró el eunuco. He found the eunuch. Encontró ahí el etíope He found the Ethiopian que iba en el carro who was in the y chariot estaba leyendo. and he was reading. Y dice el Espíritu Santo, And Holy Spirit says, acércate a ese carro. get near that chariot. Como hijo de Dios, As a child of God, nosotros tenemos que acercarnos. we need to get near. ¿Verdad? Tenemos que acercarnos. We need to get near. No tengan miedo a la tiniebla. Don't be afraid of Si eres darkness. luz, va a resplandecer. If you are light, you're going Si to eres luz, shine. va a descubrir la tiniebla. If you are light, you're going to discover Porque la luz darkness. descubre la tiniebla. Because light will discover Y la darkness. luz deshace la tiniebla. And light will Cuando scatter se prenden darkness. estas luces, When the lights come on in here, alumbra. it illuminates. Así debe de ser tu vida. That's how our life should Tu be. vida tiene que alumbrar. Our life should illuminate. No podemos estar escondidos. We cannot be hiding. ¿Verdad? Tenemos que alumbrar. We need to shine. Acércate a ese carro. We need to get near the chariot. Acércate a esa We persona. need to get near that person. Acércate a ese que está haciendo mal. We need to get near that person that is doing wrong. Confróntalo Confront them en el amor de Dios. in the love of Porque God. ese es el poder de Dios. Because that is the Y power en of el God. poder de Dios, And in the power of God, ahí tú le ministras. you minister to them. Dios te ama. God loves you. Arrepiéntate. Repent. Arrepiéntate. Repent. Cambia tu corazón. Change your heart. Cambia tu corazón. Change your heart. Es lo que se hace. That's what we do. Tenemos que hacerlo. We need to do that. Porque en los últimos días Because in the last days, habrá hombres there will be men que serán amadores de ellos that mismos. will be lovers of themselves. Y mujeres también. And women too. Gente que no tiene temor de Dios. People that don't have the fear of God. Gente que no son indiferentes. People that are indifferent. Y tenemos que ser liberados. And we need to be set free. Amén. Amen. Entonces, como Felipe, So as Philip, ¿creen ustedes que Felipe amaba al prójimo? you think Philip loved his neighbor? Claro que sí, porque fue Yes, a he Samaria. did. Because he went to Samaria. Y sabe que Samaria eran judíos mezclados. And in Samaria there were Jews that were mixed. No eran judíos puros. They were not pure Jews. Sin embargo, Cristo pasó por Samaria But también. rather Jesus also went through Samaria. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de la mujer que le dijo? You remember the woman that told him, Tú eres un judío. you're a Jew. Yo soy una mujer samaritana. I'm a Samaritan. No nos tratamos. We don't ¿Por talk. qué me pides dame de beber? Why are you asking me water to drink? Y Cristo le dijo, pero si tú supieras. And Christ told her, but if you would Si tú know, supieras. if you knew ¿Quién te pide? who is Dame de asking beber. water, Tú le pedirías a él. you would be asking him, Dame de beber. give me to drink. Y él te daría agua de viva And he would eterna. give you living water. Y Felipe pasó por los caminos de Jesús And Philip went through the ways where Jesus went, y fue predicando and he went preaching porque tenía amor al prójimo, because he loved his neighbor. haciendo prodigios, He was doing things, haciendo milagros, doing signs and wonders, predicando el evangelio preaching the y la gente gospel, convirtiéndose and the people converting a Cristo Jesús. to Christ Jesus. Hoy yo te digo a ti, Today I tell you, nosotros
us, tenemos que también, así como Felipe, just like Philip, vivimos en últimos días. we live in the last times. Es imposible, Cristo dijo, It's impossible, Christ que said, no venga adversidad. that adversity will come. Pero cuando venga But adversidad, when adversity does come, acuérdate de Jesús. you need to remember Jesus. Acuérdate de Felipe. Remember Philip, Ellos salieron corriendo. they came out running. Pero mientras iban corriendo, But as they were running, dijo, no se los lleva el diablo, the devil will not take me them. los llevo conmigo también. I will take them with me. Cristo vive. Christ lives. Cristo vive. Christ lives. Cristo vive. Christ lives. Cristo vive. Christ Cristo lives. vive. Christ Sé lives. libre en Be el nombre de free Jesús. in the name of Jesus. Y de eso se trata. And that's what it's about. So, cuando venga el contratiempo, So when things come tienes against que estar time, listo. you need to be ready. ama al prójimo. Love your neighbor. Ama al prójimo. Love your neighbor. Ama a tu familia. Love your family. Ama a tu vecino. Love your neighbor. Ama a la persona Love que the te está haciendo person. la vida. Juan capítulo 8, John chapter 8, versículo 31 en delante. verse 8, chapter 8, verse 31. Amén. Alguien diga amén. Somebody say amen. Amén. Levante la mano, Raise up your hand. diga de quién habla el profeta. Who is a prophet talking about? Aún con aquella persona que te está haciendo la vida imposible. Even to that person that is making your life impossible. ¿Qué significa esto? What does this mean? ¿Qué significa esto? What does this mean? Que la liberación es continua. That the liberation is continuous. Nosotros venimos a Cristo, We come to Christ, tu espíritu vive, your spirit lives, pero tu alma y tu mente y tus emociones but your soul, your mind, and your emotions, sales del agua. you come out of the water. Eso no ha cambiado. That has not changed. Eso se cambia That changes por la palabra de Dios through the Word of God y el Espíritu Santo and through Holy y Spirit crucificando la carne. and crucifying the flesh. Así cambia eso That's how those three are changed. para que seas una persona diferente. So that you can be a different person. Pero una persona que nace de nuevo But when a person is born again, ahora entró en Cristo Jesús. now they come into Ha Jesus. entrado en el reino de Dios. They come into the kingdom of God, ¿Ok? O por decir, pero tiene que hacer cambio. but there has to be some change. Mira cómo dice la palabra. Look how the word reads. Juan capítulo 8, John chapter 8, 31 en delante. 31 and on. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. To the Jews he had believed him, to the Jews who had believed him, Jesus said, "If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free." En el capítulo 8 Jesús está hablando ahí con el pueblo y con los religiosos también. Jesus is talking to the people and also to the religious people. Y los religiosos están discutiendo con él, están peleando con Cristo. And the religious people are arguing with Jesus. Y por toda la palabra que Cristo les está diciendo, And all the word that Jesus is giving them, algunos de la multitud some from the multitude creyeron en él, believed him. creyeron en su They corazón, believed in his heart, en Jesús, in Jesus, que estaba ahorita hablando con el pueblo that were talking to the people, y los maestros estaban en contra de él. and the teachers of the law were against Y him. por eso Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: And that's why Jesus told the Jews si who had believed in ustedes se him, mantienen fieles a mi palabra, if you hold to my teaching, serán de veras mis discípulos. you are really my disciples. Conocerán la verdad You will know the y truth, la verdad and the truth te hará libre. shall set you free. Te hará libre la It shall verdad. set you free. Te hará libre la verdad. It shall set you free. Pero si conoces la verdad, But if you know the truth, la verdad de Cristo Jesús, the truth about Christ que Él Jesus, vino de Dios that is the Son of y Él God, vino al mundo He came to the world, y Dios lo entregó and Christ gave Him como sacrificio, as a como el sacrifice, cordero. as the Lamb. Y Él
tomó todo el pecado, And he took all the sin, todo el pecado, all the sin, y la clavó en la cruz. and he nailed it to the cross. ¿De quién habla el profeta? Who is the prophet talking about? ¿De quién habla el profeta? Who is the prophet talking ¿De about? quién habla el profeta? Who is the prophet talking about? ¿Habla de él mismo o habla de otro? Is he talking about himself or is he talking about someone else? ¿Tú amas a Dios? Do you love God? ¿De quién habla el profeta? Who is the prophet talking about? ¿Tú amas a Dios? Do you love God? ¿De quién habla el profeta? Who is the prophet talking about? ¿Habla de él mismo o habla de otro? Is it talking about himself or is it talking about somebody else? Seguramente hablaba de otro. I'm pretty sure it's talking about somebody else. Porque el profeta, aunque era profeta, Because even though he was a prophet, era de esta tierra. he was from this land. Pero él leía de alguien más But he was reading about someone else que vino de los cielos, who came from the que heavens, descendió de los cielos, who descended from the heavens. que se descendió de los He cielos, descended from the heavens. tomó así forma de He hombre, took the form of a man ¡uh! Y anduvo entre nosotros. and he walked amongst Y a us. todos los que creyeron en él, And everyone who believed in les him, dio autoridad, he gave les authority. dio potestad. He gave them authority. Estaban en They were oscuridad, in darkness, pero vino la luz y resplandeció. but the light shone upon them. Creyeron en él, They believed in les him. dio autoridad He gave them authority, sobrenatural supernatural, de ser hechos hijos de Dios. to be children of God. No por voluntad de hombre, Not because of ni man por sangre, or blood, sino porque esto es don de Dios. because this is the will of Si usted God. es hija de Dios, póngase de If pie. you are a child of God, rise to your feet Diga, yo soy and hijo de say, Dios. I am a child of No God. por voluntad de hombre, Not because of man, no por sangre, not because of blood, sino porque es de because Dios. it's the will of God. ¡Woo! Aleluya. Amén. Dígale a la persona, ¿de quién habla el profeta? Tell the person, who is the prophet talking about? Y el libro de Hechos que se escribe en el cielo, ¿de quién está hablando? And the book of Acts that is being written, who is it talking about? Dile a la persona a su lado. Tell the person next to you. El libro de los Hechos en el cielo The book of Acts in the heavens, está hablando de a mí ahora it's talking about me today y todo lo que yo hago por Cristo. and Jesús. everything that I do for Christ. Amén. Un aplauso al Señor. Amen. Ocupe su asiento. Amén. Démonos unos 10 minutos más. 10 more minutes, Vamos a please. entrar a la palabra de Dios. Let's go to the word of Amén. God. ¿Están recibiendo hoy? Are you receiving? ¿Están entendiendo? Are you understanding? Amén. ¿De quién habla el profeta? Who is the prophet talking ¿De about? quién habla el profeta? Who is the prophet talking ¿Habla about? de él mismo o de Is it alguien talking about más? himself or someone else? Grita, de alguien más. Someone else, shout. Amén. Vamos a seguir. Versículo 33. Verse 33. Ellos le contestaron, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos a nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? They answered him, we are Abraham's descendants and have never been slaves of anyone. Jesús le dijo, les aseguro que todos los que pecan, diga todos los que pecan. Ok, pero quiero que lo diga para que usted se acuerde de ellos. Diga todos los que pecan. Say, everyone who sins. Ok, ahora tome su dedo y apunte a la persona que está enfrente de usted o enseguida de usted. Dígale todos los que pecan. Now point your finger to the person in front of you or next to you and tell him all that sin. Nomás no le va a picar el ojo. Just don't poke their eyes out. Ok, y no se preocupe, hoy este día le doy permiso para que apunte el dedo. And today I give you permission to point your finger at Al cabo someone. no se olvide que hay 3 más que están apuntando a usted. But don't forget that there are 3 others that are pointing to you, or 4 others. Amén. So, nomás es uno, pero hay 3 que apuntan. Just one pointing to the other, but the others are pointing to you. Ok. Todos los que pecan All who sin son esclavos del pecado. Un esclavo no permanece para siempre a la familia, pero un hijo sí permanece para siempre en la familia. Así que si el hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. How can you say that we shall be set free? Jesus replied, very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin. Now a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. So if the son sets you free, you will be free indeed. Amén. Serás libre. You will be free. Amen. Asael, help me out. Okay.
Okay, Jacob, help me out. Okay. Un ejemplo, aquí está el hijo, aquí está el esclavo. Just an example, here's a son and that's a slave. La palabra de Dios dice que un esclavo no permanece siempre en la familia. The word of God says that a slave will not remain in the family forever. La iglesia es una familia en Cristo. The church is a family in Christ. Amén. Amen? Entonces, de repente suceden cosas So all of a sudden things happen, y si se necesita hay que despojarnos del esclavo. and sometimes we need to get rid of the slave. Porque en aquellos tiempos los esclavos no pertenecían tanto a la familia. Because back in the days, the slave was not part of the family. Tú no eres esclavo. You're not a slave. Cristo, no eres esclavo. Pero un ejemplo. Just an example. Okay, entonces, cuando el esclavo ya no podíamos tenerlo aquí en casa, When the slave could no longer be at the house, vamos a venderlo. we would sell him off. No pertenece a la He familia. doesn't belong in the family. Por eso se puede hacer eso. That's why you can do that. Pero el hijo permanece. But the son remains. ¿Tú eres un hijo? Are you a ¿Tú eres son? una hija? Are you a daughter? Entonces permanece. Then you remain. Permanece. You remain. Así como Felipe, Just like él Philip. permaneció. He remained. Él permaneció. He remained. Fue perseguido. He was Fue persecuted. esparcido. He was scattered. Dejó la casa He left the house en Jerusalén, in Jerusalem, la santa ciudad, the holy pero city, salió corriendo. but he came out Salió running. predicando He came out porque preaching era hijo de la casa. because he was a son of the Aunque lo house. echaron fuera de la casa física, Even though he was taken out from the physical house, nunca lo echan fuera del reino de Dios. you will not be casted Porque out of es the kingdom hijo. of God. Es Because you hijo are de a Dios. son, you are a daughter. Amen. Amen? Que el enemigo no te eche fuera. Don't let the enemy cast you El out. enemigo quiere tomarte. The enemy wants to take you. La regaste, You messed up. pecaste. You left. Ahora, Now. ¿ve? Pero ¿qué hace Cristo? But what does Christ do? ¿Qué hace Cristo? What does Christ do? Arrepiéntate. Repent. Arrepiéntate. Repent. Haz algo que te estás arrepintiendo. Do something that you're showing repentance. Cuando el hijo se arrepiente, When the son repents, la sangre whoa, de Cristo viene y lo Jesus toma. comes and Y he se takes levanta, him. hijo mío. And he takes Levántate. him. Toma tu lugar. He Toma tu lugar. puts him Estamos back in his sentados en place. lugares celestiales We are con seated Cristo in heavenly Jesús. places Con with Cristo Christ Jesús. Jesus. Y a los que no son del pueblo, And those también that are Cristo, not, arrepiéntate. repent. Los que no son del pueblo, Those that are not, Dios ha dado potestad He has para que given sean them hijos de Dios. to Oh, be yes. called children of Y Dios God. los toma y los pone en el reino de Dios. He takes them and he places them in the kingdom Y of quienes God. comen a la mesa, And who eats at the table? Both eat at the table. usted come en la mesa de Dios. Are you eating in the table of God? Usted come en la mesa de Dios. Are you eating in the table of God? Entonces siga corriendo Then keep running. la carrera que está puesta delante de ti. The race that is placed before No te you. des por vencido, Don't give up. porque tenemos un tesoro especial Because we have a que treasure es el inside, Espíritu Santo which is Holy Spirit dentro de nosotros inside of us. y hay que soltarlo fuera, And we need to release it out. porque cuando lo soltamos Because when we release it, los ciegos ven, the blind los will sordos see, oyen, the deaf los will cojos hear, andan, the cripple will walk, el oprimido, el deprimido the oppressed and the depressed es libre de sus is set cadenas free of the y chains. viene Cristo Jesús, And they come to Christ. viene la sangre de Cristo The blood of Jesus comes y cancela la maldición. and he cancels the Dije que curse. cancela la I said he maldición. cancels the curse. Cancela la He maldición. cancels the curse. It cancels the curse. Por eso es importante, That's why it's important. así como Felipe. Just like Philip. ¿Cómo piensan ustedes que fue Felipe? How do you think Philip was? ¿Creen ustedes que era un hombre transformado? Do you think he was a transformed man? Porque si no fuese transformado, Because if we wasn't transformed, ese tipo cuando Pablo venía con la espada, that man, when Saul was coming with a sword, hubiera corrido he would have run para esconderse. to go and hide. Ay, Señor, Oh Lord, los últimos días the last days. se está poniendo serio el asunto. This is a serious situation. Si yo digo que le sirvo a Cristo, If I say that I serve God, me van a poner en la cárcel. they're going to put me in jail. Peor, me quitan la vida. Worse, they're going to take my life. Ese hombre Saulo se ve que tiene un demonio. That man Saul looks like he has a demon.
hoy en la iglesia, Today in the church, tú tienes que ser como Felipe. you need to be like Philip. Tú tienes que ser transformado. You need to be transformed. Cuando venga algo a tu vida, When something comes to your life, no te hagas para atrás. don't step back. Toma el paso delante. Take the step Si forward. tienes que correr, If you have to run, corra. run. Pero corra anunciando el evangelio. But de Dios. run announcing the kingdom. Corra anunciando el reino de Dios. Run announcing the good news. ¿De quién habla el profeta? Who is the prophet talking ¿De about? sí mismo o de otro? From himself or from somebody else? Seguramente hablaba de otro. I'm pretty sure it's talking about someone else. ¿Tú conoces el otro? Do you know the other? ¿Conoces al otro? Do you know the other? Y tenemos que ser libres. And we need to be set free. Necesito un hombre más aquí enfrente. I need one more man up here. Ok, un hombre más. One more man. Ok, gracias. Quiero hacer un ejemplo. I want to do an example. Cuando Dios nos hace libre, When God sets us free, ok, el Hijo de Dios, the Son of God, nosotros tenemos que estar listos. we need to be ready. ¿Verdad? La gente que vive, que no vive para Cristo, People that don't live for ¿verdad? Christ, Hoy en día ustedes saben que son amadores de sí mismos, those are people that are in love with themselves, como dice la palabra like de the Dios. Word of God says. ¿Ve? Y por eso muchas veces familias sufren, And that's why families suffer, porque son amadores de sí mismos. because they are lovers of themselves. Entonces, cuando dos tipos, When two men ¿verdad? Están conviviendo, are in fellowship with each ¿ve? other, Entonces lo que pasa aquí, then what happens here is ¿verdad? Se pasan pensamientos, there are thoughts that are being crossed. ¿verdad? Y si vamos, por ejemplo, no es verdad, This is not true. pero si este tipo anda en brujería, If this man is in witchcraft okay, y yo ando junto con él, and I'm with him, ¿verdad? Ese espíritu entra a mi vida. that spirit will come to me. ¿Sí me explico? Do I explain? Por otro tenemos que estar revestidos con el poder de Dios. That's why we need to be dressed with tenemos the, que news, ser with como the Spirit of Felipe. God. We need to be like Philip. Cuando Felipe llegó a la ciudad, When Philip got to the city, había un mago ahí. there was a magician in the Había house, un hechicero a ahí. sorcerer Y el there. hechicero tenía la gente, la tenía controlada, And the sorcerer had the people la controlled. tenía manipulada. He manipulated them. Pero cuando llegó Felipe But when Philip got y there predicó con denuedo, and he preached, aunque venía de perseguir, even though he had been y él le predicaba a la persecuted, gente, he was preaching the ¿de dónde gospel. vienes, Felipe? Where are you coming Nunca from, hemos Philip? escuchado esto. We've never heard this Apenas before. voy saliendo de Jerusalén I just left y el Jerusalem, Espíritu me ha traído aquí and the Spirit has para led me here predicarles de Cristo to Jesús. preach the gospel. Yo estoy pasando lucha y prueba, I'm going through pero no me problems calla la boca but I will not para shut my decirle mouth. que Cristo les ama. to tell you that God Hoy loves este día, you. arrepiéntanse, Today, repent. arrepiéntanse. Repent. Cristo murió, Christ died. murió en Jerusalén, He died in derramó Jerusalem. su sangre. He shed his Y blood. como dicen los profetas, And like the prophet y como nos says, decía Cristo, and the way Christ al would tell tercer us, día resucitó. on the third day he Los resurrected. discípulos son testigos. The disciples Los are his apóstoles fueron a witnesses. la tumba. The apostles Juan went y to the Pedro tomb fueron y no encontraron and nada. they found nothing. Estaban encerrados en un aposento alto. They were hiding in a high place. Y el testimonio es que Cristo se les apareció And the testimony says that Christ appeared. y dijo, paz a vosotros. He said, peace to Les us. digo que Cristo vive. Christ lives. Y el hechicero se arrepiente And the sorcerer y repented. viene a Cristo And he Jesús. comes to Christ Jesus. Tenemos que estar listos, We need to be ready. listos, llenos del Espíritu Santo. We need to be ready and full of the Holy Spirit. Cuando uno habla en lenguas, When one speaks in tongues, es el Espíritu Santo. that's Holy Spirit. Tú no sabes qué hablas, You don't know what you speak, pero es el Espíritu está intercediendo por ti, but the Spirit is interceding for you, por lo que tú no puedes decir. for what you cannot say. Es un misterio. It's a mystery. Tu problema Your problem tiene una solución. has a solution. Es un misterio, It's a mystery, pero sí hay solución. but there is a solution. Hablan lengua. Speak in tongues. Tienes que hablar en lenguas. You need to speak in tongues. ¿Sí me explico? Do I explain myself? ¿Ok? Pero si yo no vivo de esta manera, But if I don't live in this manner, entonces yo me meto en otro asunto. then I get into a different situation. Entonces yo estoy acarreando también estas cosas que este tipo tiene. Then I'm also carrying now what this
man is carrying. ¿verdad? Forma mi pensamiento. It begins to form my thoughts. Voy con otro, I go with someone else ¿ve? Y también estoy formando otra vez. and I'm forming again. Y bueno, yo salgo, I get out. yo le quiero servir a Dios, I want to serve God. yo amo a Dios, I love God, pero odio a mi prójimo. but I hate my neighbor. No le tengo amor a ese tipo I don't love my neighbor por lo que me hizo. because of what he has done. Y cuando tú no amas a tu prójimo, And when you don't love your neighbor, el amor no ha sido perfeccionado en ti. then the love has not been perfected in Porque you. los que aman a Dios, Because those that love God ¿verdad? Han sido perfeccionados en Dios have been perfected in God, y aman a su prójimo. and they love their neighbor. ¿Sí me explico? Do I explain myself? Okay. Okay. Esto lo dije para que todos lo entiendan un poco más. Please, give me room. Okay, dame lugar. No voy a usar ninguna mujer para respetar, pero si yo soy mujer If he's a woman y yo me meto con un hombre, and I get in with one man, yo tengo relación con este hombre, I have a relationship with this man. yo estoy dejando parte de mi alma aquí I am leaving part of my soul here, y él está dejando parte de su alma conmigo. and he's leaving part of his soul with her. ¿Verdad? Es lo que está pasando. That's what's happening there. Pero si yo termino aquí But if I finish it right y there me meto con otro hombre, and I go on to another one, okay, yo dejé parte de mi alma ahí, I left part of my soul over pero me there, traje parte del alma de él. but I brought part of his soul Yo with me me. meto con relaciones con este hombre, I get in with a relationship with this other yo estoy one, dejando parte de mi alma aquí I'm leaving part of my soul with this man, y yo estoy tomando parte de su alma. and en I'm mí. taking part of his soul from him. ¿Ve lo que se está haciendo? You see what is going on? Está formando ataduras. You are forming bondages. Y les doy este ejemplo And I give you this example para que lo entiendan. so that you understand. Entonces, si yo rompo aquí If I cut it off here y entro aquí and I come into this other y me one meto en relaciones sexuales aquí, and I enter into sexual relations with this one, ahora yo estoy dejando parte de mi alma aquí now I'm leaving part of my soul here y él está dando parte de su alma en mí. and he's giving part of his soul. Eso está formando fortalezas fuertes. Now we're forming stronger bondages. Venimos a Cristo We come to Christ y queremos que las cosas sigan de nuestra manera. and we want things to go our way. Tenemos que arrepentirnos. We need to repent. Tenemos que arrepentirnos. We need to repent. Tenemos que arrepentirnos. We need to repent. ¿Verdad? Porque el día que yo llegue Because the day that I get, y Dios me bendice con alguien when God blesses me with someone para amar, to love, entonces todo esto lo que pasó en mi pasado all of this that happened in my past, tiene que romperse. it needs to be cut. Y la única manera que se rompe And the only way that it's going to get es cut confesarlo, is confess it, arrepentirnos repent, y cubrirnos con la sangre de and Cristo. cover ourselves with the blood of Jesus. Tenemos que hacer esto. We need to do this. Tenemos que hacer esto. We need to do this. ¿Sí me explico? Do I explain myself? Ahora les doy este ejemplo I give you this example para que entendamos so that you can que en understand nuestra área, that in our de life, nuestra vida, puede haber una área there could be an que area necesita liberación. that needs to be set free. Yo les había dicho a ustedes I had told you, que en mi familia, in my family, por el lado de uno de mis padres, from the side of one of my parents, había brujería. there was witchcraft. Esa gente practicaba brujería. Those people practiced Mis witchcraft. antepasados estaban en brujería. My ancestors were doing witchcraft. Yo no hice brujería, I didn't do pero witchcraft, mis antepasados estaban en but brujería. my ancestors did. ¿Ve? ¿Sí me explico? Do I explain Entonces, myself? había abuelos, There was grandparents ¿verdad? Que estaban en brujería. that were doing witchcraft. ¿Verdad? Nacieron mis padres, My parents were born. ¿verdad? Quizás yo no sé si ellos hicieron brujería, no I sé. don't know if they did the same thing. Nunca les he preguntado. I never asked them. Ok, pero hay un espíritu, But there's a spirit. hay una ligadura. There is bondage. Yo nací, I was born. ok, yo nunca hice brujería. I never did witchcraft. Pero ¿saben qué? But you know what? Ya estaba abierta la puerta. But the door had already been opened. Ya estaba abierta la puerta. It was already opened. Alguien la abrió, Someone opened. se metió un demonio A demon came y in empezó, ¿qué? and it began. Empezó aquí a entrar. Yo nazco, I was born. ¿ok? Y aunque nunca hice eso, And even though I never did that, áreas en mi vida areas in my life no podían prosperar. could not prosper. No podían prosperar. Could not prosper. ¿Por qué? Por una Why? atadura, Because of a Por una bondage. ligadura. A bondage. por una ligadura. A bondage. Entonces yo quería avanzar, I wanted to pero no advance, podía avanzar. but I couldn't advance. Pero cuando yo reconocí But when I que recognized se había abierto una puerta, that there was a door that had been opened, yo vine, I came. me arrepentí, I repented. me arrodillé I bowed down. y en el nombre de Jesús And in the name of Jesus,
cancelé esa puerta. I cancel that door. Derribé el enemigo. I cancel Satan. Pide perdón I ask God for por mis forgiveness. antepasados, For my ancestors. por mis padres For my parents. y por mí mismo. And for myself. Y en el nombre de Cristo And in the name of me Jesus, cubrí con la sangre de I covered Cristo. myself with the blood of Jesus. Ahora el ADN de Cristo Now God's DNA, corre en mi sangre. it runs in my Es mi blood. ADN. It's Y por mine. eso ahora And now, yo tengo libertad I have the en liberty Cristo in Jesús. Christ Jesus. Si la verdad te hace libre, If the truth has set será you free, verdaderamente libre. then you will En free Cristo indeed. Jesús. In Christ Si el Jesus. Hijo te hace libre, The Son será that has been set verdaderamente free libre. will be free En el nombre de Cristo. in the name of Jesus. Puestos de pie. To your feet, please. Un aplauso fuerte al A Señor. hand clap to the Lord. Gracias, gracias. Amén. Amén. Ayúdanos, por favor. Gracias, Jesús. Amén. Thank you, Jesus. Gracias, Padre. Quiero terminar con esto. I want to finish with this. Amas a tu prójimo. Do you love your neighbor? Y no estoy diciendo la persona quizás que es tu vecino, And I'm not saying the person that is your next door neighbor, pero espero que con tu vecino te la puedas llevar bien. but I do pray that you are getting along with your next door neighbors. ¿Verdad? Yo tengo un vecino que a la izquierda que ¿verdad? Nos saludamos, I have a neighbor on my left-hand side that we talk to each other. ¿verdad? Pero un día yo andaba afuera And one time I was outside. y estaba bendiciendo mi hogar. I was blessing my Y home. estaba enfrente de mi casa, I was in front of my house. ¿verdad? Mirando en dirección a mi casa And they were looking at the direction of my y house. estaba bendiciendo mi hogar. I was blessing my home. El tipo me miró, The man looked at me. estaba nomás. He was with his eyes. ¿Qué está haciendo ese? What is this man Yo doing? creo que se asustó, pensaba que era un brujo o algo así. He probably thought I was a witch or something Mientras yo bendecía mi hogar. while I was blessing my home. Pero yo estoy diciendo con la gente que usted vive, But the people that you live with, es la gente que necesita de usted. those are the people that need you. Necesita comprensión. They need comprehension. No quiero decir que siempre van a estar bien. I'm not saying that everything every day is going to be nice Eso and sucede. dandy. It does happen. We're not always going to be right. Nunca vamos a estar correctos. Somebody in the family is going to make a mistake. Alguien en la familia va a hacer un error, But do you love your neighbor? pero aún los amas. Amas a tu prójimo. Do you love your neighbor? Let me give you this example. Déjale doy este ejemplo. Juan capítulo 13, John chapter 3, versículo 1. verse 1. Juan capítulo 13, versículo 1. John 13, verse 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vangloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos y impíos. Yo sé que no dice eso en su Biblia. Estoy leyendo de 2 Timoteo capítulo 3, pero no vaya ahí. Pero le estoy dando el versículo para que usted entienda que lo que estaba diciendo al principio está en la palabra de Dios. Ese 2 Timoteo capítulo 3 usted lo puede leer en casa. 2 Timothy chapter 3 is what he was reading, but he's given us a scripture so that we can read it at home. Pero mira lo que pasa con Cristo. But this is what happened with Christ. Juan 13 John 13, capítulo 1, versículo 1. verse 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, paró para que pasase de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. It was just before the Passover festival, Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón,
que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. The evening meal was in progress, and the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Jesus knew that the Father had put all things under his power and that he had come from God and was returning to God. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrío y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ciñido. El primer mandamiento. The first commandment. Oye Israel, Hear, O Israel, nuestro Dios the Lord our God uno es. is one God. Al Señor tu Dios You shall love the Lord lo amarás with all your heart, con todo tu corazón, con toda tu mente, with all your mind, con toda tu with alma all your soul, y con toda tu fuerza. and with all your strength. Y hay un segundo And mandamiento. there is a second commandment. Amarás a tu prójimo You will love your neighbor como a ti mismo. as you love yourself. Amarás a tu You prójimo will love your neighbor como a ti mismo. as you love yourself. Estos dos mandamientos These two commandments son los más importantes are the most important sobre todos. over all the others. En otra versión In another version, dice estos dos it mandamientos says that these two commandments, colga, they will hang, está they are toda la ley, all the law, todos los profetas, all the prophets, todos los que profetas profetizaron, all the prophets that prophesied, todo lo que sufrieron ellos en su vida, everything that they suffered, toda palabra que fueron inspirados por el Espíritu Santo a escribir. every word that they were inspired to write from Holy Cristo Spirit. dijo Christ said, que estos dos mandamientos, these two commandments, de ahí se apoya, these two de ahí commandments se sostiene sustain. todos los profetas, The prophets will sustain todos los from them. hombres, All the men, toda la ley. all the law. Y ahora están en la Santa Cena. And now they're at the Holy Supper. Es la Pascua, It's the Passover. pero Cristo la transforma, But Christ transforms it, señalando lo que le iba a pasar a él. signaling what was going to happen to Dice la him. Escritura The scripture says, que sabiendo que Dios le había dado todo en sus manos, knowing that God had given him everything in his hands, le dio a Juan, he gave John, le dio a Pedro he gave to Peter, y le dio a Judas. and he gave to Judas. Sabiendo que Dios, su Padre, Knowing that God, his Father, le había entregado todo en sus manos. had given everything in his hands. Los amó, He loved them. los amó, He loved them. los amó hasta el fin. He loved them to the end. Tú amas a tu prójimo. Do you love your neighbor? ¿De quién habla el profeta? Who is the prophet talking about? ¿De él mismo o de alguien más? From himself or from someone else? Y durante en este momento, And during this time, la escritura que leímos, the scripture that we read, que el enemigo ya había entrado en Judas, that the enemy had already come to Un ejemplo Judas. nomás. Just an example. entró en Judas He came to Judas para que le entregase, so that he could turn Jesus para que le over. entregase. So that he can turn Jesus over. Terminando la cena, Finishing the supper, Jesucristo tomó una toalla, Christ took a towel. se ciñó los lomos He tied it around his waist. y los que Dios le había dado, And those that God had given to him, los amó he loved them. y los amó hasta el fin. And he loved them to the end. Empezó a lavarle los pies He began to wash the feet a los discípulos, to his disciples, tomando la toalla, taking the towel, secándole los pies, drying their feet, tomando ahí, lavando los pies a sus discípulos, washing the feet of the disciples, tomando la toalla, taking the towel, enjugando sus pies. drying their feet. Y luego va con Judas, Then he goes to Judas, porque señores, Judas está en la mesa. because Judas was at the table too.
¿Quién está a tu mesa? Who is at your table? ¿A quién tenemos que amar? Who do we need to love? Porque si decimos que amamos a Dios Because if we say that we love God y no podemos amar al prójimo, and we cannot love our neighbor, somos mentirosos. then we are liars. Porque ¿cómo podemos amar a Dios How can we love God que no vemos whom we cannot see y no amar al prójimo and not love the neighbor que vemos? that we do see? Felipe salió predicando, Philip came preaching. salió predicando He came out preaching, y él no hizo excepción de personas. and he did not exclude people. Predicó el evangelio He preached the gospel a gente de Samaria, to people in a Samaria, un etíope. to an Ethiopian. No eran del pueblo de Dios. They were not from the children of God. No eran del pueblo de Dios. They were not from the children Pero of había un God. amor en su corazón. But there was love in his heart. Felipe decía, Philip said, todos tienen que saber. everyone needs to know. Cristo dijo, vayan por todo el mundo. Christ said, go into all the world. Me corrieron de mi casa. They kicked me out of my No house. puedo regresar. I cannot go back home, Pero voy adelante. but I go moving forward. Cristo, yo hago voto contigo. God, I make a commitment to you. Así como ascendiste al cielo, Just like you descended to the heavens, yo predico en tu nombre. I will preach in your name. Y a todas mis hijas And to all my las children, declaro profetas. I declare them En el prophets nombre de Jesús. in the name of Que Jesus, profeticen en that ti. they will prophesy Que in you, levanten tu nombre. that they will raise your name up high. Y Felipe And fue Philip el primer evangelista was the first que evangelist salió a los lugares desiertos. who got out into the Salió a las desert. ciudades. He went out Y into the empezó a cities predicar. and he began to preach. ¿Por qué? Why? Porque Jesucristo Because Christ los amó hasta el fin. loved them to the end. Cuando vino con Judas, When he came to que Judas, tenía el diablo, who had Satan, vino Jesucristo Christ came y los amó hasta el fin. and he loved them to Los the amó end. hasta el He fin. loved them to the Los end. amó hasta el He fin. loved them to the Yo end. sabía que lo iba a entregar. He knew he was Ya going to turn sabía him que lo iba a in. entregar. He knew he was going to turn Sabía him que lo in. iba a entregar. He knew he was Por going to turn him in. 30 piezas de plata. Because of 30 pieces Jesucristo of ya lo silver. sabía. Christ knew Porque el that. Padre le había dado todo. Because God had given him Vino everything. Cristo He came, y aquí tomó he took los pies de the Judas feet of y Judas. los lavó He también. washed them as Los amó hasta el He fin. loved them to the end. Y con la misma And with the toalla same towel, no hizo obsesión. he did not make an obsession, Enjugó sus an pies. exception. He dried his feet. ¿De quién habla el profeta? Who is the prophet talking about? ¿De él mismo From himself o de alguien más? or about somebody else? ¿Quién salvó tu vida? Who saved your life? ¿Tú mismo Yourself o alguien más? or somebody else? Arrepiéntate. Repent. Arrepiéntate. Repent. Si en tu vida If in your life, tú no has vivido como un Felipe, if you have not lived like a Philip, tú no has lavado los pies como Jesucristo, if you have not washed people's feet like Jesus, arrepiéntate then you need to repent y ven a Cristo and Jesús, come to Christ, que Él es amplio who is ample y paciente and patient en perdonar. in forgiveness. Si hoy escuchara su voz, If you would hear his voice today, si hoy escuchara su voz, if you would hear his voice today, no seas rebeldes don't be a rebel como fueron los hijos en el desierto. like the children were in the desert. No sean duros de cerviz. Don't be hard-necked, stiff-necked. No sean duros de cerviz, Don't be stiff-necked, sino arrepentidos but rather repent. y escuchar la voz de Dios. Listen to the voice of God. Si Dios te ha hablado a ti en este día, If God has talked to you today, pronto ven al altar. quickly come to the altar.
Si quiere arrodillarse, lo puede hacer. Hágalo. Usted está en su casa, está delante de Dios. If you want to bow, if you want to kneel, it's your house. You can do Okay. what you'd like, Lo que el Espíritu Santo le ponga en su vida. what the Holy Spirit places in your heart. En el nombre de Cristo, In the name of Jesus, ahorita, right now, si puede, levante su mano if you can, raise up your hand y vamos delante de Dios. and let's go before the Lord. Ama a tu prójimo. Love your neighbor. A veces es difícil, Sometimes it's hard, pero necesitamos Felipes. but we need Philips, Necesitamos, así como Jesucristo, just like Jesus Christ, que vayan corriendo, that they can go corriendo delante. running before. Ese es el tiempo. This is a time. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus,